valga la aclaración. Por otro lado, espero que sí les haya llegado las respuestas a las compañeras, los compañeros, los estudiantes que hicieron una pregunta en los últimos minutos de la clase anterior y que quedamos en respondérselas. Espero que eso sí les haya llegado. Bien. Y bueno, creo que nada más. A ver en el chat, porque hoy, además, después, a ver, estaba mirando el chat por cualquier cosa. Bien, porque hoy también los demás colegas estamos con distintas actividades académicas, entonces tampoco van a poder estar presentes. Así que si hay alguien en sala de espera, me avisan y yo los hago ingresar en forma inmediata. Bueno, muy bien. Tenemos acá en pantalla uno de los temas controvertidos que tiene el programa. A ver, Valentina está levantando la mano. Adelante, Valentina. Buenas tardes, profe. Es para hacerte una consulta. Sí, cómo no. En el libro de la enseñanza del derecho penal a partir de casos reales, ¿estos temas están entre qué sección? Porque, o sea, no encontré mucho, encontré proxenetismo y eso, pero... Sí, mira, en primer lugar, están en el marco de los delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia. Lo que ocurre, Valentina, es que no todos los autores lo integran dentro de este título. Porque recuerden que los títulos en el Código Penal, que son 13 en total, de la parte especial, lo que estamos dando nosotros, cada uno contiene figuras penales que se agrupan teóricamente bajo el mismo bien jurídico. Así en el delito, o en el título 12 de los delitos contra la personalidad física y moral, se agrupa las lesiones, el homicidio, el aborto, etcétera, porque se supone que lesionan lo que el legislador quiso tutelar, que es la integridad física o la vida. En este caso, Valentina, el libro que tú te referís es el del doctor Dardo Presa, supongo, como te decía, no siempre lo incluye dentro de ese título. No sé la versión que tú tenés también de ese texto, y cuál de ellos, pero es posible que de acuerdo a la versión que tengas, tal vez no esté desarrollado allí este tema, ¿sí? Claro, sí, no tiene mucho. Es el tomo 1 del más reciente que tiene FCU, pero no desarrolla mucho, tipo pone proxenetismo, desarrolla un poquito ahí con alguna ley que otra en unas 2, 3 páginas y después pasa a delitos, a ver, lo tengo acá. Creo que pasa delitos contra la propiedad, porque ahí está el delito de proxenetismo, libre convicción, el nuevo tipo penal, nuevas agravantes y ahí lo termina. Sí, claro, bueno, precisamente porque la propuesta del doctor Presa de la enseñanza del derecho penal a través de casos prácticos, lo que hace es reducir al mínimo la parte teórica o la parte dogmática y desplegar, desarrollar casos que él mismo incluso participó como juez, que fue en su momento, y es la propuesta pedagógica que él hace. En esa propuesta pedagógica tiene la virtud de ser cuestiones de orden bien práctico, ocurridos la mayoría de ellos en la jurisprudencia, en la realidad cotidiana, pero tiene quizás la debilidad de no desarrollar en grande aspectos dogmáticos. Bien, no es el único, es un texto que por supuesto sirve, bienvenido sea, podés integrarlo a otros, también el doctor Langón tiene referencias sobre el mismo, Tairoli también, y después hay incluso un
trabajo en la revista número 16 de Derecho Penal. Es un trabajo muy interesante del doctor Diego Silva, sobre precisamente el tema de los... Sí, estoy pensando si es Diego Silva o Lackner, no me acuerdo exactamente, creo que es Lackner, creo que es el doctor Lackner, que también es profesor de esta facultad y es fiscal, tiene un trabajo muy interesante sobre este punto, así que también te lo recomiendo ahí, revista Derecho Penal número 16. Entonces yo he dicho eso y he dicho algunos libros más, porque quería profundizar y con ese estilo, vamos a decir, con un manual que estoy leyendo ese, es muy práctico para entender y todo, Bien. y tiene bastante fácil Bien, los conceptos, bueno, ¿no? espectacular, muy bien, perfecto. Gracias. Vamos incluso ahora precisamente a desarrollar algunos aspectos, quizás algunos controvertidos, como les decía, en el sentido de que cuando se tratan leyes que incluyen aspectos, digamos, relacionados en algunos puntos con la moral, en algunos otros puntos relacionados con la afectación directa a sentimientos humanos, etc., suelen tener contradicciones, en otros casos suelen también ser discutido el alcance del tipo penal, etc. Bien, entonces, lo que les propongo es, a partir de la próxima figura que les vamos al PowerPoint, simplemente que traten de conceptualizar de qué lo que consiste, a ver si lo pasamos, ahí está, lo que consiste esta ley 17.815, que trata sobre dos aspectos estructurales. Uno es la prostitución infantil, ¿verdad?, que es el pago o la contraprestación por la realización de determinadas actividades, y por otro lado, la pornografía infantil. Sobre esta estructura tenemos acá en pantalla, solamente para que puedan visualizarlo y poder de alguna forma internalizar los aspectos esenciales que cada una de las figuras penal refieren, para luego poder profundizar el análisis dogmático, pero desde una postura crítica. ¿Sí? Cuando digo de una postura crítica, me refiero a que, como vamos a ver en el desarrollo del análisis de esta ley, hay comportamientos que a priori uno puede visualizar o creer que es un comportamiento delictivo, en el sentido de que es materia de prohibición, pero no necesariamente puede llegar a serlo. Y para eso tenemos los conceptos y tenemos las definiciones. Bien, pero ya vamos a llegar a cada uno de ellos. Allí entonces, varios tipos penales refieren a la prohibición del material pornográfico, que incluye a dos sujetos pasivos bien definidos, como son los menores y como son las personas incapaces. Cuando hablamos de personas incapaces, es importante tener en cuenta que no se necesita para el derecho penal acreditar una incapacidad civil, sino que, llegado el caso, es suficiente con que un perito
auxiliar del juez penal pueda determinar la incapacidad, es decir, la falta de comprensión de determinados hechos en algunas personas. En otros casos, no es necesario la intervención de un perito, porque ya la ley establece a texto expreso cuando una persona es incapaz del punto de vista de su madurez, que obviamente son los menores, ¿verdad? Por eso se refiere a menores e incapaces. Bien, ahora, por un lado, a grosso modo, esto recuerden, es simplemente un panorama para luego interiorizarnos en cada uno de ellos. Pero a grosso modo, hay una prohibición tendiente a perseguir punitivamente aquellos comportamientos que involucren a menores o incapaces en cuestiones de orden pornográfico. Por eso es que nos vamos a encontrar, como pueden visualizar allí, que no se agota además con lo expuesto, con muchos verbos nucleares, hay una proliferación en la mayoría de los tipos penales, pero que prohíben desde la producción, la fabricación, la difusión, el comercio, y después, desde luego, la retribución o la promesa de retribución, pero que ya eso tiene que ver con la prostitución. Lo primero, entonces, vamos a pasar a analizar cada uno de ellos y nos vamos al artículo número 1. ¿Sí? Acá simplemente esto lo van a tener después en el PowerPoint, pero trata de facilitar, ¿sí?, cada uno de los artículos, lo que prohíbe y el verbo nuclear respectivo, como para que puedan de alguna manera tener un panorama a mano, por si quieren revisarlo o cotejarlo. ¿Bien? Pero bueno, le decía, lo primero tenemos que tener presente es el tema del bien jurídico. Uno de los problemas más gravosos que se plantea, que se ha planteado, se plantea y seguramente se planteará, es conocer efectivamente estas leyes, qué protección, qué bien jurídico es el que protege. ¿Sí? Disculpen, ¿hay algún micrófono que está abierto? Les agradezco si pueden cerrar los micrófonos, así no hace interferencia. Y después cuando quieran intervenir, con mucho gusto, usted sabe que lo pueden abrir y hacer las preguntas que entiendan pertinentes. Les decía entonces que el tema del bien jurídico ha sido un problema en el sentido de que, por un lado, nos encontramos con fuentes nacionales que protegen el comportamiento de las personas, y tenemos, por un lado, el artículo 41 y 44 de la Constitución, respectivamente, que hay una protección general acerca de los menores, pero también acerca de los individuos en general, artículo 44. Luego, en el ámbito interno, el Código de la Niñez y la Adolescencia, obviamente, también es una ley que tiende a proteger a los niños y a los adolescentes de, bueno, muchas prácticas, pero entre ellas, ¿verdad?, la protección en cuanto a cualquier afectación que tenga que ver con el normal desarrollo emocional. Y después nos vamos a las fuentes internacionales, que es la Convención del Niño, que fue ratificada por nuestro país por la ley 16.177, lo mismo el protocolo facultativo sobre la prostitución infantil, que también tenemos allí, la ley en pantalla, que refiere a distintas modalidades de protección, ¿sí?,
y de alguna forma el convenio de la OIT, el número 182 que tenemos allí en pantalla, y la respectiva ley, ¿verdad? Que desde otro quizás abordaje, pero procura la erradicación del trabajo infantil. Entonces, en el marco de estas fuentes de derecho se genera el problema de la determinación del bien jurídico. Por un lado, hay quienes sostienen que estas leyes, o esta ley en particular, lo que protege es la libertad sexual. Protege la libertad sexual. Cuando hablamos de libertad sexual, ¿no? Y por eso este tema se estudia dentro, a veces, de las buenas costumbres y el orden de familia, en otros casos dentro de la libertad, los delitos contra la libertad de las personas. Alguna parte de la doctrina sostiene la libertad sexual en el sentido de dotar o de permitir que el adolescente elija, cuando llegue a su madurez, el comportamiento sexual que entienda pertinente. Y cuando se trata de un incapaz, ya se reduce mucho más, porque hay incapaces que lo serán toda la vida, y por lo tanto no podrán acceder a un estadio de madurez que permita elegir las actividades sexuales que entiendan pertinente. Ahora, como es discutible la libertad sexual, porque en definitiva, si el legislador limita en los 18 años, para el caso de los menores, entre menores y mayores, y a los menores no los habilitan a la realización de determinados actos, entonces también uno podría considerar que no tienen libertad para sostener la elección. Entonces, si partimos de la base que hay una tutela en un menor de 18 años, podríamos considerar en definitiva que no le es posible elegir un comportamiento sexual determinado, y por lo tanto el bien jurídico no sería proteger la libertad. Pero entonces, quienes sostienen esta posición, que en definitiva son detractores para los que creen que es la libertad sexual, se les pregunta, bueno, pero entonces, si ustedes entienden que no se protege la libertad sexual, ¿qué es lo que se protege? Bueno, y allí es cuando un sector de la doctrina dice, bueno, en realidad lo que se protege es la indemnidad sexual. Indemnidad sexual. ¿Y qué significa la indemnidad sexual? Bueno, se entiende como el derecho de toda persona a quedar libre de daño o de todo daño de naturaleza sexual. El derecho, ¿verdad?, a una protección integral de todo daño. Entonces, de esa manera, como que se cubre, digamos, es un manto mayor de protección que abarca la libertad, pero también abarca todo otro derecho, ¿verdad? Ese derecho de quedar libre de todo daño, ¿sí? Como vieron, salvando las distancias, pero vieron que ahora también se comenzó a hablar del derecho al olvido, ¿sí? De que las personas pueden solicitar ante un juez que cierta publicidad o cierta difusión que se realizó esa persona, por ejemplo, a través de un medio de comunicación o a través de otros medios que no son comunicaciones, pero que se consideran de mucha difusión, como las redes sociales, bueno, pueden solicitar que se excluyan, que se supriman, que ya no, que el buscador de Google, si coloca, ¿no?, alguna persona, ya no surja esa información que se brindó hace un tiempo atrás. Bueno, salvando las distancias, desde luego,
ahora entonces la indemnidad sexual estaría cubriendo, ¿no?, todo daño que se pudiera hacer de naturaleza sexual. Ahora, la diversidad de posiciones no se agota en eso, porque, por ejemplo, en nuestra doctrina, el profesor Langón entendía que lo que se protege en realidad es la integridad de la persona, incluso hasta la vida de la persona, y entendía que el bien jurídico de este delito de la 17.815 debía estar dentro del título 12, que son los delitos contra la personalidad física y moral del hombre. ¿Sí? Por su parte, uno también, o hay posiciones que dicen, bueno, se estudia dentro de las buenas costumbres, pero también allí tenemos que tener alguna reserva, en el sentido de que hay casos, como vamos a ver ahora cuando analicemos, por ejemplo, el artículo 1 de la ley, en donde no necesariamente hay una afectación a lo que se considera una buena costumbre, ¿sí?, o a un orden de familia, que ya de por sí el orden de familia está cuestionado desde el punto de vista cultural. No es lo mismo el orden de familia en la década de los 50 del siglo pasado a los años que estamos viviendo en el nuevo siglo. Por lo tanto, bien jurídico que tutela las buenas costumbres, tampoco. En algunos casos, incluso también se puede preguntar, bueno, si todos los menores, ¿sí?, son alcanzados por la protección al bien jurídico o el mismo bien jurídico, o se puede dividir entre menores de hasta 12 años, menores entre 12 y 18 años, y si eso de alguna manera puede preservar la libertad sexual. En realidad, hay quienes sostienen también que lo que se tutela es la libertad sexual, pero en potencia. Es decir, que quede a salvo, ¿no?, el menor de actos traumatizadores, y que de esta forma la persecución punitiva, bueno, procura motivar a los sujetos activos para que no realicen las prácticas prohibidas que demanda la ley, por ejemplo. Ahora, también nosotros hacemos acá hincapié en los menores, pero tenemos paralelamente que estar pensando en los incapaces. Y ahí el ámbito es mucho más reducido, porque en definitiva, en el caso de los incapaces, estaría protegiendo de alguna forma un espacio de autodeterminación que en alguna medida, bueno, sería también la indemnidad sexual, por ejemplo. Muñoz Conde, por ejemplo, el profesor español, se afilia a esta postura que hacíamos referencia de una especie de libertad futura en el menor, y en el caso de los incapaces, evitar que sean usados como objetos sexuales, por ejemplo. Ahora, vamos a analizar entonces el artículo 1, y paralelamente, en la medida que corresponda, ir viendo algunas críticas sobre la forma en que está redactado, es decir, la semántica que tienen los tipos penales, y sobre todo, teniendo en cuenta, y en forma particular, que esta ley 17.815 es una ley que responde y respondió en su momento al cumplimiento de
lo que establecieron los organismos internacionales, particularmente la Convención del Niño, ¿sí? Que prohibió la prostitución y la utilización de niños, y que fue ratificado por ley, por la ley 17.559, que forma parte del elenco de normas que el país se obliga a crear cuando suscribe esos convenios internacionales. El problema es que muchas veces los convenios internacionales mandatan la creación de normas, pero no siempre es necesario crear los tipos penales conforme lo establecen en los convenios internacionales. ¿Por qué? Porque cada estado, cada país tiene su idiosincrasia, tiene su cultura, su forma y la política criminal, que debe estar acompañada de un estudio previo en la sociedad respectiva para saber si realmente el ordenamiento jurídico merece o no la creación de tipos penales. Y ello ténganlo en cuenta, porque a veces hay creación de tipos penales simbólicos, que no sirven para nada, pero que se crean para cumplir con determinados protocolos o convenios firmados, etc. ¿Sí? Ahora, vamos acá, artículo primero. Como vemos, el acápite de la disposición refiere a la fabricación o producción de material pornográfico. A ver, hay un micrófono abierto, por favor. A ver, por favor, le agradezco que cierren el micrófono. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar acá, entonces. Me parece, profesor, que es una muchacha que se llama Caterine o algo así, porque por ahí escucha y puede cerrarlo. Sí, Caterine, si sos tan amable, puedes cerrar. Estoy viendo, estoy buscando, en realidad, a ver. Caterine Carameli. Sí. A ver, Caterine, por favor, si me escuchás, si podés cerrar el micrófono. Bueno, estoy buscando cómo cerrarlo desde acá. Puede bloquear, profe. Sí, justamente, lo que no encuentro, estoy buscando... Profesor, me parece que donde dice abajo participantes, se abre una pantalla de diálogo y ahí, si no me equivoco, estaba para mutearnos a todos. Sí, acá lo estoy en la pantalla. O uno por uno, como usted quiera. No, uno por uno no. No, pero... te quiero decir que si quieres ir directo a Caterine. No, por supuesto. Ahí está. A ver. No, ahí quedó. Ahí lo silenció, profe. Perfecto, ahí quedó. Cualquier cosa, por favor, me avisa. Y gracias. Les decía entonces que en este tipo penal, el acápite refiere a la fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces. Le pido que retengan la expresión con utilización de personas menores de edad o incapaces. Lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es un menor de edad? O cómo la ley considera menor de edad, o a quién considera menor de edad, y lo que es mejor todavía, ¿de dónde surge
la característica de un menor de edad? Bueno, surge de la Convención del Derecho del Niño, en el artículo 1, que establece que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. ¿Sí? En algo similar pueden encontrar también la fuente en el Código del Niño y de la Adolescencia, en el artículo 1, inciso 2, que se extiende de alguna manera, ¿no? Al niño, a los menores de 13 años y a los adolescentes a los menores de 18 años. Quiere decir que para el Código Penal un niño es entre 1 y 12 años y un adolescente es entre 13 y 18. Pero a los efectos del tipo penal son menores, son todos menores de edad. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el fundamento que se ha desarrollado para considerar o creer la tipificación de este tipo penal? Es decir, del abuso infantil, ¿no? Que se da cuando se utilizan a menores de edad para la realización de las prácticas que prohíben. Hay un abuso del punto de vista que se aprovechan o se aprovecharían de personas con estas características. Son sujeto activo específico, ¿verdad? Calificado. Pero además, el fundamento también viene de la mano de que ese abuso que genera la fabricación o producción de material pornográfico, lo que hace es acrecentar la demanda en el mercado del sexo, ¿sí? Que particularmente debido al estímulo erótico que genera. Y cuando digo el estímulo erótico que genera, está referido particularmente a las personas que consumen lo pornográfico con integración de menores o personas incapaces. Es lo que se denomina la pedofilia, ¿sí? Que es el gusto o la debilidad o el placer por mantener relaciones sexuales con niños o tener una visión de niños en determinados comportamientos. Y esto, en definitiva, la pedofilia, forma parte de expresiones humanas en donde las distintas legislaciones procuran desmotivar a través de la creación de tipos penales. En algunos casos son más permisivas, en otros menos permisivas, pero en general se tiende a la materia de la prohibición. Salvando las distancias, ocurre algo similar con la necrofilia, por ejemplo. Saben lo que es la necrofilia, ¿verdad? Es el gusto o la debilidad o el deseo de mantener una relación sexual con un cadáver, ¿sí? O la zoofilia, que también implica el gusto o la elección de mantener una relación sexual con animales, en algunos casos vivos, en otros muertos, ¿sí? Todos estos comportamientos humanos tienen que mirarse como tal, como un comportamiento humano, y que más allá de que la legislación lo prohíba, lo importante es que jurídicamente, cuando uno vaya a catalogar la conducta y que merezca el reproche punitivo, porque es una ley, porque hay que cumplirlo, porque hay que penalizar, pero que sea igual visto como un ser humano, ¿bien? Y digo esto porque muchas de estas leyes que se vinculan a criterios moralizantes, en realidad no siempre hacen un estudio de la legislación y se corre el riesgo
de que se legisle en el marco de un derecho penal del enemigo. Es decir, que se vea el prototipo, el delincuente sexual, que se persiga al delincuente sexual. Y eso es derecho penal del enemigo, ¿sí? Porque el derecho penal moderno, el derecho penal crítico, va de suyo, está en la tapa del libro, es un derecho penal de acto. Se penaliza lo que el individuo ha hecho, no lo que es o no lo que representa. De allí les decía al principio de mirar este tipo de legislaciones con una visión esencialmente jurídica, pero basado en principios del derecho penal. Y entre esos principios y entre esas características, esta mirada, desde el punto de vista del derecho penal de acto, hace que rechacemos, ¿no?, todas aquellas normas que han sido creadas sin el correspondiente, digamos, examen en el ordenamiento jurídico o cultural que realmente necesiten los tipos penales. Entonces, aclarando entonces de qué se trata o quiénes son los niños y cuál es en el fundamento, lo que tenemos que analizar es acá los verbos nucleares, que están subrayados acá en rojo, ¿sí? Y fabricar implica hacer un producto determinado, porque el material pornográfico es un producto. Y luego producir implica dar algo, un fruto, dar fruto a algo, es crear algo que en alguna medida está también muy próximo a lo que es fabricar, pero en materia de producción material pornográfico está más vinculado tal vez a lo que es la edición. Ahora, ¿se vincula lo que es edición edición de pornografía, ¿verdad? De material pornográfico. Ahora, estas definiciones no solamente vienen dadas con una base muy significativa de la Convención del Derecho del Niño, como veíamos, sino que también se basan, por ejemplo, en la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia, que en muchos casos incluyen comportamientos pornográficos que, vamos a ver ahora a continuación, no siempre encajan dentro del tipo penal. Entonces, cuando hablamos en este primer artículo, el número 1, de fabricación o producción de material pornográfico, tenemos obviamente que preguntarnos qué es el material pornográfico. Y para eso, o qué es la pornografía, mejor aún, también. Entonces, para eso, si ustedes me permiten, nos vamos a desplazar a la siguiente lámina, a los efectos de diagramar 3 aspectos que tienen vinculación con las modalidades de la pornografía. Y acá tenemos en pantalla 3 tipos o clasificaciones de pornografía que se conocen, por un lado, como pseudopornografía, como pornografía virtual o artificial, o como pornografía técnica, ¿sí? La pseudopornografía, tenemos otra vez el tema de los micrófonos abiertos, vamos a silenciar.
Ahí quedó silenciado. Decíamos entonces que la pseudopornografía implica la creación de imágenes de niños reales en cuerpos de adultos. Es aquella pornografía donde se inserta, por ejemplo, diálogos o voces, se agregan determinados componentes, como por ejemplo objetos de masturbación, o incluso se agregan terceras personas para simular prácticas orgiásticas, etc. Pero que en definitiva la realización de esa actividad pornográfica es realizada por un adulto. ¿Sí? Pseudo pornografía. La otra clase o modalidad tiene que ver con la pornografía virtual o artificial. Esta pornografía es la que se construye específicamente a través de medios técnicos. Es decir, la generada íntegramente en el ordenador, ¿sí? A través de conjunción de imágenes, etcétera, pero que todos son patrones irreales, porque en los hechos no es un material que está realizado, ¿sí?, por menores o por personas incapaces. Por eso la importancia de poder distinguir el tipo de pornografía que pueden llegar a tener de frente cuando tengan que resolver un caso penal, a los efectos de saber si integra o no el tipo penal. Porque en este caso, en particular, ya deberíamos preguntarnos, ¿no?, si si algo generado virtualmente implica, por ejemplo, ¿no?, lo que establece el tipo penal, como acá, el que de cualquier forma fabricara o produjera material utilizando a personas menores de edad. La pregunta es si cuando se genera, enseguida te doy la palabra, cuando se genera ese material a través de la forma virtual, si se está comprometiendo al menor, ¿no? O si ustedes todavía quieren hacer una mirada todavía más técnica, preguntar cuál es el bien jurídico que se está tutelando ahí en ese sentido. Valentina, adelante. En todo caso, si fue creado todo virtualmente y no se utiliza ningún menor, ni ninguna imagen, ni nada, no debería de ser un delito, creo yo, porque no hay nada en juego, digamos. Bueno, hay posiciones doctrinarias que sostienen esta postura que tú estás adoptando, desde luego, y vamos a ver ahora, cuando planteemos algún caso en particular, cómo juega el concepto y la adecuación típica. Federica, adelante. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. En relación a esto, en realidad yo quería consultar, porque siguiendo la línea de lo que implica la pornografía virtual o artificial, en el caso de que no fuera virtual o artificial, pero fueran mayores de edad interpretando menores de edad, ¿podría entenderse que puede ser tipificado o no? O sea, o simplemente ya porque el sujeto pasivo, no sé ni cómo decirlo, pero en realidad son adultos y no sé si serían sujeto pasivo, pero entiendo que la motivación es la misma, que es, no sé, mostrar actos sexuales de esta índole, o sea, que tienen como, no sé, protagonistas menores de edad o incapaces. Sí. Está bien, entiendo perfectamente, es una buena pregunta. Tenemos que partir de la base
del hecho, es decir, de la acción, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta, y aprovecho una vez más para refrescar, que no debemos olvidarnos del análisis estratificado del delito, ¿no? Entonces acá, una vez más, empezamos por la primera categoría, que es la acción. Y vemos si esa acción encaja en el tipo penal, que es el análisis de la segunda categoría, ¿sí? Que es la tipicidad. Entonces, en el ejemplo que tú estás dando, en realidad allí hay una representación de un adulto. Y siendo adulto y autorizando cualquier comportamiento, entonces no es ni sujeto activo reprochable, ni sujeto pasivo que merezca una tutela. Entonces tampoco, perdón, Sí, estaba adelante. pensando que entonces tampoco lo va a hacer quien produce algo virtual o artificial, porque no hay menores de edad efectivamente involucrados. Es correctísimo, tu razonamiento es coherente con lo que planteabas al principio. Precisamente, por eso es que se plantea y se discute si la pornografía virtual o artificial, que es la creada a partir de un tercero, pero creada no utilizando personas, si puede o no encajar en el marco de este tipo penal, que es lo que estamos analizando. Por ejemplo, porque, reitero, y vuelvo a los verbos nucleares, fabricar o producir material pornográfico utilizando a personas menores de edad. Y aprovecho, sin perjuicio de ahora volvemos a la clasificación de la pornografía, para detenerme también acá en cuanto al verbo utilizar. ¿Sí? Utilizare su imagen. ¿Sí? No solamente es fabricar o producir el material, sino utilizar la imagen. ¿Sí? ¿Comprenden esto? Una cosa es fabricar y producir, otra cosa es utilizar una imagen. Ahora, la utilización de esta imagen, seguimos en el paréntesis, ya volvemos al otro, la utilización también de una imagen se encastra dentro de las dificultades para analizar el tipo penal que estamos viendo. ¿Por qué? Porque fíjense en ustedes que en el acápite, cuando dice, el que de cualquier forma, reitero, fabricare, produjera o utilizare. Pero me quiero detener acá en este aspecto, en este giro gramatical, en la semántica que utiliza el legislador, porque en realidad confunde y no se sabe a ciencia cierta qué es lo prohibido efectivamente. Si es realizar el material pornográfico con los menores, o también se castiga cuando un menor colabora de cualquier forma a la realización del material pornográfico. Y esto en el sentido de que, obviamente, un menor colabora cuando realiza escenas explícitas, es decir, cuando interpreta un personaje, lo que vendría a ser un actor, ¿sí? Obviamente. Pero como el tipo penal dice cualquier forma, también podríamos pensar que el menor que colabora, por ejemplo, sacando una fotografía detrás de cámara, también estaría inmerso como un sujeto pasivo, porque dice de cualquier forma, ¿no? O incluso el que sostiene la luminaria para reflejar mejor el lecho donde se realizan manifestaciones de tipo sexual, por ejemplo, quien sostiene la luz, o quien sostiene un micrófono, también. No queda claro cuál es el alcance, ¿sí? Por la amplitud del tipo penal.
que es esto una de las críticas más que se le suma a la ya expresada con relación a traspolar tipos penales, así como vienen desde el exterior, sin darle una mirada más autóctona, por decirlo de alguna manera. Pero volvemos entonces a las modalidades. Y precisamente en virtud de lo que se planteaba, lo virtual o lo artificial no estaría involucrando a un menor o a una persona incapaz. Por lo tanto, sería una conducta atípica. ¿Sí? Ahora, el problema se plantea cuando se utiliza, por ejemplo, la imagen, ¿sí? Pero a través de lo que se conoce como la pornografía técnica, donde aquí quizás es un poco más fácil llegar a alguna conclusión, pero acá en lo técnico se prescinde directamente de las personas. Y hay un desarrollo, hay una creación pornográfica, pero a través de cómic, por ejemplo, lo que tenemos acá en pantalla, que hemos procurado traer alguno que sirva como método pedagógico y que no afecte la sensibilidad de nadie. Pero ustedes seguramente conocen o pueden conocer aquellos cómics donde también se representan actos sexuales de diversa naturaleza. Ahora, ¿por qué decimos no está incluido en el tipo? Y bueno, precisamente por la razón del artillero. Si en la modalidad de pornografía virtual o artificial tampoco se integraba a los menores, en este caso, en realidad, tampoco el dibujo implica la producción o el uso de los menores. Federica, adelante. En relación a esto me surge como la duda, ¿qué pasa si estamos frente a una situación de pornografía virtual en la que se utiliza explícitamente la imagen de un menor de edad? Es decir, no sé, pienso en alguna cantante famosa que sea menor de edad, que sea conocida como por un montón de gente, que se sepa que es menor de edad y que se cree alguna especie de dibujo bastante real en el que se puede identificar claramente que es ella o que es él, puede ser hombre o mujer. No sé si me explico, es decir, podría contar como utilización de imagen de un menor cuando, independientemente de que no se use una fotografía, por ejemplo, se nota claramente que se está aludiendo a la imagen de esa persona. Sí, entendí perfectamente, es una buena pregunta también. Está muy vinculado, te adelanto, a otro de los artículos que vamos a analizar, que es el artículo 2, pero ¿por qué está vinculado? Porque también en el artículo 2 se habla sobre exhibición, ¿sí? Exhibir, como acá, es utilizar la imagen. En el artículo 2 se habla de exhibir una imagen. Ahora, en el caso concreto que tú planteas, el utilizar la imagen, en realidad, si continuamos con esta interpretación dogmática, que en estas hipótesis no se utiliza material y efectivamente a la persona menor de edad, también estaría fuera del tipo. Ahora, la pregunta es decir, bueno, pero si dejamos fuera este comportamiento de este tipo penal de la ley, ¿queda sin ningún tipo de reproche? No, seguramente que no, porque podría ingresar, por ejemplo, a través de la injuria. Recuerden que cuando tratamos los delitos de difamación e injuria, dijimos que la difamación es atribuir un hecho determinado a una persona que, siendo verdad, pudiera traerle determinadas consecuencias en el plano administrativo, etc., y que la injuria es lo residual, es todo aquello que pudiera ofender a una persona. Entonces, si aparece
la imagen de un cantante famoso, de una actriz, etcétera, o etcétera, ¿verdad? De un adolescente, podría pedir el amparo a través de otro bien jurídico, y que ese podría ser el de injurias, por ejemplo. Creo que es una interpretación dogmáticamente sostenible, ¿no? Partiendo de la base de lo que estamos hablando. No sé si apuntaba por ahí tu pregunta. Sí, sí, en realidad sí. Muchas gracias. Yo, nada, o sea, pensándolo, yo creo que de todas maneras lo interpretaría como dentro del artículo 1, porque es la utilización de imagen que me parece súper explícita, pero tal, eso ya es más como a título personal. No, pero está bien que sea a título personal. Es más, yo lo que les pido que sea a título personal, porque ustedes son los que van a tener que interpretar el día de mañana el caso, y tiene que elaborarse a partir de una cuestión personal, obviamente teniendo en cuenta los aspectos técnicos que se analizan. Pero por eso les decía al principio, este tema es hartamente debatido porque la propia doctrina no se ha puesto de acuerdo cuál es el bien jurídico que se protege. Y a partir de que no se ha puesto de acuerdo en cuál es la tutela judicial, empezamos en algunos casos a hacer agua y a interpretarlo o abordarlo de muy distintas maneras, ¿sí? Porque, digamos, si seguimos en una lógica de esa naturaleza, también nos podríamos preguntar, porque acá dice cualquiera que fabricara o produjera material pornográfico, ¿no? Ahora, si pensamos, ¿no? Ahora a partir de esto, del ejemplo que tú ponías, se me ocurre lo siguiente. El producir un material, supongamos, ¿no? De una niña que baile desnuda en un caño, ¿sí? Al mejor estilo cabaret o de un club nocturno. ¿Es material pornográfico? Por ejemplo, ¿podría considerarse un material pornográfico? ¿No? Ahí la cuestiono, la diversidad o la interpretación, porque en realidad un desnudo no es pornográfico. Hay desnudos artísticos, ¿sí? Quizás lo pornográfico pasa a partir del desnudo, la realización de determinados actos que son sensibles desde otros aspectos. Eso es otra historia, pero es diferente, ¿sí? Ahora, si volvemos, ¿no? al tipo precisamente de las modalidades de la pornografía, tendremos que concluir que la única modalidad de la pornografía que está admitiendo este artículo primero es la pseudopornografía. Es las imágenes de niños, ¿no? Que se utilizan, en este caso, por personas mayores. Y también, en alguna medida, que puede ser cuestionable desde el punto de vista de los primeros verbos nucleares, pero no en cuanto a la utilización de la imagen, ¿no? Que, como veremos acá, vieron que en este ejemplo, es un ejemplo pedagógico, desde luego, tenemos la implantación, ¿sí? De una imagen. Profesor, Es cierto que hay personas mayores que tienen también facciones de niños, es verdad también eso. Pero lo que estamos tratando de analizar, si cuando hay superposición de imágenes en cuerpos de adultos, entonces en ese caso se estaría habilitando el tipo penal que estamos allí analizando. Sí, perdón, ¿había alguna participación? yo, profesor, perdone, porque hace rato que estoy levantando la mano y tenía miedo. Perdón, porque en realidad, Andrea, Sí. perfecto. Adelante, Andrea. Yo tenía miedo de que nos fuéramos del tema y después olvidarme la pregunta. Por ejemplo, profesor, hablando sobre el marco normativo, en cuanto a la definición del bien jurídico acá, ¿no? Sería va en otra dirección, por ejemplo, del 278 del Código Penal, por ejemplo,
estamos en cuanto a otro bien, ¿me entiende o no me explicó? Sí, claro, claro que te explicás, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que va en sentido diferente al artículo 278 del Código Penal. El Porque artículo, esto sería como de naturaleza individual y lo otro no, o no sé. sí, de alguna manera es así. El artículo 278, aclaro para los demás, que refiere a la exhibición pornográfica. Ese es el que tú te referís. Sí, ¿Verdad? sí, exacto. Y allí, bueno, el tipo penal en realidad establece, con un giro gramatical que no es de los más típicos, pero que dice comete el delito de exhibición pornográfica, el que ofrece públicamente espectáculos teatrales, ¿no? o cinematográficos obscenos, ¿sí? O efectúa publicaciones. En realidad, este delito en particular estaría derogado en parte por el artículo 2 de esta ley, que lo vamos a pasar a analizar en forma inmediata, por lo menos en alguno de los aspectos. Pero a tu pregunta, reitero lo que te acabo de expresar, que en realidad el artículo 178 va en sentido opuesto a todo esto, diferente. ¿Sí? Ahí está, muchas gracias, perdone la molestia. No, ninguna molestia, al contrario, es un gusto y todas las veces que desee. Bien, vamos entonces al siguiente artículo. Tenemos acá en pantalla. Se trata de una disposición en el cual también se recurre a un sistema cuestionado por la doctrina desde el punto de vista de la proliferación, ¿sí?, de verbos nucleares. Esto lo hemos visto, o se va a ver, en la parte de los delitos de estupefacientes, en los delitos de lavado de activos particularmente, donde la figura penal se integran con una enorme cantidad de verbos nucleares que procuran abarcar la mayor cantidad posible de conductas delictivas y que no se escape nada fuera de la materia de la prohibición. Estos verbos nucleares en cascada, en realidad, provienen del derecho anglosajón, que es habitual allí, y además se le suma también el léxico que utilizan en los organismos internacionales. Acá hablamos de comercializar, difundir, exhibir, almacenar, distribuir, importar, exportar y distribuir nuevamente material pornográfico. Lo que vemos en primer lugar, desde luego, estamos ante un sujeto activo simple. Cualquier persona puede realizar las conductas que refieren los verbos nucleares. Es un sujeto activo indeterminado. Ahora, tomando en cuenta lo que recién decía Andrea, vieron que acá, en esta disposición, en la parte de abajo particularmente, refiere a la distribución u ofertar en material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o persona incapaz. Aparezca la imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, la exhibición pornográfica, también hay una imagen, pero cuando se trata de menores
e incapaces, esta disposición estaría derogando una parte del artículo 278. Entonces, se castigaría por esta vía. Hay también allí que tener en cuenta el tipo de pena, porque hay más pena acá, en este tipo penal, que en el 278, que es una pena de prisión la mínima. Acá también es una pena de prisión, pero la máxima se va hacia 4 años. Ahora, la exhibición, ¿sí?, uno de los verbos nucleares, alcanza que sea una exhibición, por ejemplo, en el orden particular, es decir, no es necesario que sea pública, porque no lo pide el tipo penal. Lo que solicita es que el que comerciare, difundiere o exhibiere, ¿verdad? Es lo que estamos analizando, el respectivo material. Bueno, exhibirlo lo puede exhibir si alguien tiene un cine privado en su casa, ¿sí?, lo puede exhibir a un grupo determinados. O sin tener un cine, lo puede exhibir a través del computador o a través del televisor, etc. También esta disposición incluye 2 verbos nucleares, que los estamos haciendo salteados, pero que son la importación y la exportación. Cuando hablamos de importación y de exportación, supongo que ustedes lo relacionan con otro delito, que es el delito de contrabando. Porque el contrabando es importar o exportar productos sin la debida autorización legal, ¿sí? Ahora, también acá puede existir una contradicción con las normas, y nuevamente hacemos referencia a la crítica que se formula cuando se crean estos tipos penales, que a veces no hay una sistematización con el resto de los delitos del ordenamiento jurídico, porque, por ejemplo, si vemos, o si lo comparamos con el contrabando, en realidad el contrabando tiene una mayor pena que en este caso, ¿sí? Y en definitiva, podría estar absorbiendo, porque el tema es que si alguien importare o exportare, ¿no?, el material pornográfico, en definitiva podría ser un delito de contrabando. Ahora, como hay una norma específica, va a regir la norma específica. Ahora, la norma específica tiene una pena menor. Entonces, la cuestión es, nuevamente, preguntarse cuál es el bien jurídico protegido. Porque obviamente que no va a ser la renta fiscal, como lo es cuando se castiga el contrabando. Entonces, nuevamente, alguna de las posturas, ¿qué será? La integridad moral, la indemnidad de la persona, etc. También es importante tener en cuenta, o alguien podría preguntarse, ¿qué ocurre en aquellas hipótesis en que el material a distribuir ha sido recolectado o creado en el exterior? Por ejemplo, ¿no? Se ha hecho una filmación con niños en la Argentina o en España, etc. Entonces, si también alcanza a la persecución punitiva, es decir, si también podría aplicarse este artículo.
Bueno, y ahí estoy tentado en hacerles la pregunta, pero bueno, no se las voy a hacer ahora, pero sí es importante que lo tengan en cuenta, que es el artículo 10 del Código Penal. Cuando tratamos el año pasado, en el curso del año pasado, cuando vieron o hicieron el curso del año pasado, en Derecho Penal, parte general, que recordarán que se puede perseguir punitivamente determinadas conductas que se realizan o se cometen, o delitos en realidad, que se cometen en el exterior y que pueden ser perseguidos por un juez uruguayo si se cumplen determinadas condiciones. ¿Sí? Recordarán, por ejemplo, bueno, que si alguien lesiona a un uruguayo, qué sé yo, en Inglaterra, el uruguayo puede reclamar a un juez uruguayo que inicie una persecución punitiva contra el inglés, si es que fue un inglés, ¿no? Pero si se cumplen determinadas condiciones. Por ejemplo, si ese inglés es habido, ¿verdad?, en el territorio uruguayo. Quiere decir, si es encontrado en el territorio uruguayo, y desde luego si no hay tampoco un procesamiento, un pronunciamiento judicial del país, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero decir con esto, que en los casos, y volviendo al punto, que se creara un material pornográfico en el exterior, igualmente un juez uruguayo podría también perseguir punitivamente, amparándose en el artículo 10, pero en el numeral 7, que prescribe la norma como de protección universal. ¿Bien? Particularmente creo que es importante que puedan visualizar, tener este abordaje, porque muchos casos donde hay distribución o difusión de material pornográfico no necesariamente se hace en el país de origen, ¿no? Y sobre todo nosotros, bueno, particularmente que no tenemos una gran industria, por decirlo de alguna manera. Bien, no quiere decir eso que no se pueda fabricar un material pornográfico, pero también es importante pensar que puede ser del exterior y en esos casos cómo responder jurídicamente. Ahora, por su lado, hay algunos otros aspectos que por ahí merecen algún tipo de cuestionamiento de orden técnico, porque, por ejemplo, almacenar para distribuir, ¿no? El almacenamiento, ¿qué viene a ser? En realidad el almacenamiento es una especie de tentativa de distribución. ¿Sí? Tentativa de distribución, ¿por qué? Enseguida, María Laura, te doy la palabra. ¿Por qué? Porque acá también, desarrollo de litercrímenes, analizar conducta, verbo nuclear, si es consumado o si es tentado. Quien almacena es un antecedente previo para la distribución. Pero el problema es que la distribución ya aparece como una conducta por sí prohibida. Entonces, resulta una incoherencia desde el punto de vista legislativo o una redundancia, si se quiere, para no ser tan grosero en la crítica. Pero lo que sí creo que es importante visualizar que hay algunos verbos nucleares que no tienen una creación desde la exquisita técnica legislativa y que puede dar lugar a sobreentendidos o a innecesarias interpretaciones. María Laura, adelante. Hola, buenas. Si querés prender tu cámara, María Laura, así tenemos... Sí. A ver ahí. Sí, perfecto. ¿Está prendida? ¿No? No, porque está al revés la cámara. No, está bien, te estamos viendo, tranquila, te estamos viendo bien. Está. Adelante, Mirá, adelante, María Laura, adelante. En realidad, hace un par de años, Ahora yo se trabajo apagó, en pero bueno, proyectos. no importa. Adelante. ¿Se apagó? Adelante. Sí, adelante, María Laura, adelante. No sé cómo es. Está bien, ahí, tranquila, decinos qué querés. No, que en realidad
para ver que me vaya acá con la cámara. Mira, hace un par de años, bueno, yo trabajo en proyectos socioeducativos, ¿no? Sí, Entonces, trabajando un poco sobre la explotación sexual comercial, entonces, sí, uno de los chiquilines con los que estaba trabajando estaba siendo explotado y descubrimos, o sea, dentro de la casa de alguien, operativo mediante, ¿no? Material pornográfico que había creado con estos chiquilines, ¿no? Bueno, sí. nada, va preso, no sé cuánto, pero terminó estando muy poco tiempo porque tenía pasaporte diplomático, ¿viste? La cuestión fue que, perdón, no sé si ahí me estoy pudiendo... Sí, te estamos viendo bien. Ah, está. Bien, al tiempo hubo reincidencia. En realidad otro de los chiquilines también, nada, él lo llevaba a pasear, ¿no? A cambio, bueno, le daba plata, le compraba ropa, y volvieron a encontrar material, nuevamente fotos, ¿viste? O sea, en realidad en este caso no es, es un extranjero en Uruguay. O sea, sé que no es el mismo caso, pero igual me hace como mucho ruido también, ¿viste? Que no le hayan dado el máximo, que haya podido salir antes por el pasaporte, la reincidencia, ¿no? Y acá. O sea, operaba todo ahí, viste, en la parte del BPS, bueno, ahí Bien. como parte de una red, ¿no? De explotación, y eran varios extranjeros. Bien, yo reitero, la cuestión es poder individualizar las conductas siempre como para analizar y tener un abordaje jurídico, y a partir de ahí tener en cuenta la norma que los rige, porque en algunos casos uno puede visualizar o hacer una valoración de la pena asignada, pero no tenemos que olvidarnos que la pena que se le asigna es una pena que viene como consecuencia del debido proceso. Y que esa pena, nos guste o no nos guste, ha sido dictada por un juez luego de que las partes tuvieron las respectivas garantías. Entonces, lo importante es, cada uno obviamente tiene todo el derecho de pensar acerca de la magnitud o no de la irrogación de la pena, pero cumple o se cumple con el ordenamiento jurídico, y en algunos casos las penas que suelen ser menores o de poca privación de libertad obedecen a el alcance del bien jurídico tutelado, que en su momento se analiza. Hoy por hoy, la situación, si tuviéramos que trasladarla al proceso actual, diríamos que en una negociación, como es viable, negociación en el buen sentido, ¿verdad? Porque es una palabra prácticamente técnica, que se realiza en la negociación entre la Fiscalía y el indagado en los hechos, el representante legal, desde luego, pero a través de la confesión del hecho se puede disminuir la pena, o incluso, en algunos casos, también se puede cambiar el tipo penal respectivo, para que en lugar que sea un tipo penal que irrogue una pena de penitenciaría, sea un tipo penal que habilite la prisión. Entonces allí le da derecho a generar otro tipo de beneficios, libertad anticipada, etc. En fin, eso es en ese sentido. Andrea. Sí, profesor, respecto a lo que la compañera comentaba, por ejemplo, si nosotros, más allá de todo lo que es específico de este delito, entonces, por lo que usted decía, tal vez si fuéramos por el artículo 10 y el inciso 6, que establece que los delitos cometidos por un extranjero en perjuicio de un uruguayo, quiero suponer que los niños serían uruguayos, ¿no? Podríamos ir por ahí también Sí. para pedirla, ¿no? Sí, también, exactamente. Eso es lo que les decía, la importancia que tener en cuenta,
las normas de la parte general, porque en muchos casos ayudan a resolver los problemas que se plantean. Sería No como hay sería como el puntapié inicial para ir contra esta persona, porque yo, perdone, pero es porque me causa una indignación tan grande y encima un cargo, como explicaba la compañera, disculpe. No, está bien, Andrea, pero Andrea, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, mira, tú vas a ser un técnico el día de mañana, vas a ser un abogado. Te dediques o no te dediques a la materia penal, pero si te dedicas a la materia penal, vas a poder ejercer o el Ministerio Público, o vas a poder ejercer una defensa, o desde luego la magistratura también. Pero si tú ejerces una defensa, tenés que tener bien claro que no estás defendiendo ni comulgando con la acción humana, sino que lo que estás haciendo es una defensa técnica. Sí. Y como defensa técnica, tenés que abstraerte, hacer un esfuerzo para abstraerte de todo sentimiento. Sí, entiendo. Entonces, no te hace ni más, no te hace ni buena ni mala persona que te abstengas de valoraciones afectivas cuando realizás una actividad profesional. Al contrario, lo que te posiciona en el lugar donde tenés que estar. Sos profesional, actuás profesionalmente. No importa, después la condena. ¿Sí? Sí, gracias. Con mucho gusto. Agustina Bermúdez y Valentina, y bueno, me parece que por ahí vamos a tener que estar también terminando con las intervenciones porque se nos ha ido la hora, perdón. Agustina, adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Me Buenas noches. queda la duda en el análisis de este artículo 2, cuando hablamos de almacenar y difundir. Es decir, usted dijo como que estaríamos frente a una incoherencia, por así decirlo, porque como que es reiterativo. Y entonces no me queda claro por qué se imputa entonces. O sea, si por almacenar y difundir, o por las dos cosas, o por cuál de las dos. No sé si me explico. Sí, en realidad es distribuir, ¿no? No difundir. Distribuir. Exacto, perdón. Sí, perfecto. Sí, te entendí perfecto la duda. El tema es que si analizamos la conducta, nos encontramos con un sujeto activo, supongamos que almacena. ¿Qué es almacenar? Bueno, imagínate un armario, una biblioteca, un ropero, un estante, donde tú allí depositas los videos que filmaste. O los videos, no que filmaste, los videos que otro produjo en otro lugar. Eso es almacenar, ¿no? Como almacenás la hierba, el azúcar, ¿sí? Almacenás en un determinado lugar. Bueno, ese almacenamiento, si uno le saca una foto, en realidad es una tentativa de lo que luego se va a realizar, que es la distribución. Porque cuando uno analiza, suponete que el artículo solo dijera el que distribuyere material pornográfico, que los otros verbos no existieran. Entonces, si la policía llega al lugar o al domicilio, a la empresa, al lugar donde encuentran al sujeto activo y almacenare, entonces esa conducta de almacenamiento, cuando llega y dice, ¿usted qué tiene acá? ¿No? Y le sacan los videos y, bueno, pero usted está almacenando. Entonces, esa conducta es una tentativa de distribución. ¿Por qué la almacenaste? Para distribuir. A eso me refería en el análisis dogmático, en el análisis semántico, en los contenidos, que algunos tipos penales, como estos, y ahora desarrollamos nuevamente todos los verbos nucleares, lo que hacen a veces es inundar de verbos nucleares que no necesariamente reflejan la finalidad de la conducta prohibida. Perfecto, profesor.
profesor. Muchas gracias. No, al contrario, por favor, gracias a ti por la pregunta. Y Profe. quedaba alguien más que quería intervenir. Yo quería hacer una consulta sobre los temas que estaban marcados en el calendario por semana de turismo, si habría algún video para ver o algún material que podamos ver, o si lo vamos a ver en clase el miércoles, ya para saber. Porque fueron temas. Bien, perfecto. No, María, un poco no sé si tú estabas al principio de la clase, pero decíamos precisamente que uno de los materiales que quedó para atrás es el referido a la omisión de los deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad, y ese está trabajando con un problema de edición nada más, y lo vamos a subir. Pero ese es el video, Bien. no es otro, porque los demás temas se ofreció material Bien. para que cada uno estudiara por su parte, la mayor cantidad posible. Y va para el parcial, ¿verdad? Sí. Sí, claro, claro. Gracias. Con mucho gusto. Caterín, adelante. Buenas tardes, profe. Yo tengo dos consultas en realidad. La primera es sobre el marco normativo. Quería saber si este delito está en el Código Penal o si es solo esta ley nomás, la 17.815. Y la segunda pregunta era con respecto a las 3 modalidades que mencionó de pornografía. Si la que se penaliza y la que abarca el tipo penal es solo la primera, la pseudopornografía, si no me equivoco, o si se aplican los 3. Perfecto, para empezar por esta última pregunta, es la pseudopornografía, es la que estaría incluida, las otras no. Así lo ha entendido la mayoría de la doctrina, no solamente estudiando el tipo penal que rige el ordenamiento uruguayo, sino también la doctrina extranjera, estudiando los tipos penales en sus respectivos países, que te diría prácticamente reproducen el tipo penal que estamos analizando. ¿Por qué? Porque esos países también suscribieron, firmaron los convenios internacionales. Entonces, la obligación fue respectivamente a cada uno de ellos. Bueno, y a la primera pregunta que tú hacías, esto es una ley, está referido en la ley, no en el Código Penal, en la ley 17.815. Lo que sí dijimos en más de una oportunidad es que cuando estudien la asignatura tengan presente el Código Penal, desde luego, pero tengan presente también el otro material que ayuda a resolver los conflictos. El otro material, ¿cuál es? Convenios internacionales. El otro material, ¿cuál es? La Constitución de la República. El otro material, ¿cuál es? Las leyes especiales. Entre las leyes especiales, esta que estamos analizando, el Código del Niño, etcétera, etcétera. Y cada uno de los delitos en particular que tuvieran que resolver, el criterio es el mismo. Se nutren de todo el material que vincula en el ordenamiento jurídico. Genial, muchas gracias, profe. Con mucho gusto, al contrario. Bueno, si les parece, hacemos entonces acá un pequeño corte. Nos reencontramos el próximo miércoles, continuamos y les vamos a hacer las precisiones ya en breve en EVA respecto de los temas para el parcial, las modalidades. Ya vamos a ir informándoles a partir seguramente de mañana, algunas precisiones ya vamos a hacer. Así que bueno, les mando un saludo y nos estamos reencontrando entonces el próximo miércoles. Que pasen todos ustedes muy bien. Gracias, profe. Excelente todo, como siempre. No, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes, por favor. José Luis, doctor. Sí, hola, sí. Hola, soy yo, María Laura. Me quedé pensando en algo que dijo que le contestó a la compañera, ¿no? De que, bueno, nosotros vamos a hacer el ejercicio de nuestra profesión, bueno, vamos a hacer valer los artículos, las leyes, ¿no? Pero si, por ejemplo, un día me toca defender a